Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la Ciencia del Bienestar. ¿Cómo amanecieron esta mañana? ¿Cómo les trató la vida? ¿Bien? Me alegro mucho. Bien, aquí un saludo desde Panamá. Son las 8 de la mañana en Panamá, también en México y en Lima. Lima que ya ha pasado sus elecciones. Felicidades por el ejercicio democrático. Un poquitito más tarde en Buenos Aires, en Argentina y también en Uruguay y más tarde aún en Madrid. Buenas tardes Madrid, buena tarde a Barcelona. También buenas tardes Beirut, a todos los compañeros que nos ven desde el Líbano. Qué bueno. Bien, es la Ciencia del Bienestar en el capítulo 136. Hoy vamos a hablar de emociones. Muchos de ustedes me escriben, el otro día me dijo una señora, ¿en serio, Concha, me has dicho que hay 40.000 emociones en el cerebro y ya no duermo? Bueno, pues no le quite usted el sueño eso de las emociones. Vamos a hablar qué emociones tenemos los humanos, cómo podemos agrupar las emociones en diferentes estilos de emociones, cómo reconocerlas un poquitito, poner hilo en la aguja. Nos acompaña en la foto del día hoy desde Pedagogía Loira Cedeño, desde Los Santos en Panamá. Vamos a ver qué foto nos trae Loira. Haremos yoga con la compañera Narayani desde Tenerife, en Gran Canaria. Y en nuestra meditación final, en la recta final, Emociónate, una meditación para las emociones. Empieza el programa, empieza la Ciencia del Bienestar. Sean ustedes bienvenidos. Aquí todo el mundo es bienvenido. Y siéntense cómodos, tómense su mate, su café o su té, que empieza el programa. Todos ustedes han oído hablar de un señor llamado Daniel Goleman. Dani para los amigos, autor de La inteligencia emocional.
Parece que hasta que Daniel Goleman no puso el libro sobre la mesa, no le prestamos atención a la inteligencia y menos a las emociones. Daniel Goleman, que empezó siendo un divulgador científico, aunque él había hecho su trabajo en psicología, nos abrió los ojos sobre una realidad y empezó a que pudiéramos poner atención a la inteligencia emocional. Pero la psicología y otras ciencias siempre se habían interesado por las emociones. Charles Darwin había hecho un tratado ya antes que el origen de las especies sobre el origen de las emociones en los animales. Fíjense ustedes, Darwin mediante dibujos intentó comprender y predecir qué tipo de conducta podían tener los animales en función de lo que él intuía que estaban sintiendo. También nuestro querido Paul Ekman, el profesor Ekman desde California, en su trabajo sobre el mapa de las emociones, nos había dado muchas referencias. Por eso es que el concepto de la emoción y el concepto de la psicología y sobre todo de la inteligencia emocional ha constituido como un salto en la validación de las emociones. Las emociones existen de toda la vida. Los griegos también habían hablado de ellas. Aristóteles definía las emociones en función de las enfermedades y así hablaba del tipo de enfermedad y el tipo de humor. Hasta que no llega Goleman, no empezamos a prestar atención a la necesidad de la validación de las emociones, a cómo gestionarlas, a cómo reconocerlas. Y hoy ya no es de extrañar que en la mayoría de las escuelas haya programas sobre la inteligencia emocional. ¿Existe la inteligencia emocional? Bueno, Goleman dice que sí, que se puede hablar de un IQ-E, un coeficiente de inteligencia emocional. Desde la mirada de otras teorías de las inteligencias, como por ejemplo Howard Gardner, no existe una inteligencia emocional, sino que Gardner agrupa las emociones en dos grandes inteligencias, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Pero, ¿qué son las emociones? Vamos a intentar explicar que todo lo que afecta con las emociones, como decía en la anécdota de la señora que me escribió, están en todo el cerebro. Otra persona que mapeó las emociones a nivel neurocientífico fue Antonio Damasio, con su mujer Ana Damasio en el laboratorio de California. ¿Qué es lo que observaron? Primero habían estado observando cerebros muertos y es que Damasio tiene la colección más grande del mundo de cerebros muertos en los que observó las caras de las personas mientras estaban vivas versus su cerebro buscando el mapa de las emociones. Pero cuando llega la neurociencia, nosotros ya podemos cablear a la persona, observar su cara, su face y empezar a articular un mapa de las emociones. Bien, las emociones las encontramos en el cerebro más primario, las encontramos en el sistema límbico y las encontramos en el neocórtex. Las emociones, algunos autores dicen que es solo cuestión del sistema límbico. Yo discrepo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar llegar a un punto medio. Imaginemos que fueran solo en el sistema límbico. ¿Qué hace el sistema límbico? Hace que las emociones sean respuestas fisiológicas. Entonces vemos que la emoción, aunque nosotros no la estemos haciendo consciente, que sean inconscientes, ya nos dan estímulos involuntarios cambiando el sentido de la temperatura, de la respiración, los niveles de las hormonas también cambian con las emociones. También las emociones tienen una parte cognitiva que podemos ver en las áreas límbicas, cómo procesamos nuestros conocimientos, cómo prestamos atención, tiene que ver con las emociones, cómo memorizamos lo que estamos aprendiendo. Hay dos tipos de aprendizaje, aprendizajes cognitivos y aprendizajes metacognitivos, aprendizajes basados en la estructuración y aprendizajes basados en hacer las cosas. ¿Ustedes creen que se puede aprender, por ejemplo, a hacer una silla o hacer una mesa leyendo un libro? No, se aprende haciéndolo.
¿Cómo se aprende a freír un huevo? Pues cascándolo, echándolo a la sartén y viendo que muchos te salen mal. Y es que la cognición a veces en nuestro sistema académico y estructuralmente le damos demasiado valor. Las emociones se expresan igual en la cognición que en la metacognición. La diferencia es que nosotros la hacemos más consciente o menos consciente. También las emociones son las reinas en el cambio de comportamiento. Podemos ver, por ejemplo, cuando surge una emoción en los gestos, en el movimiento del cuerpo, muchas cosas, ¿verdad? Cuando una emoción surge, proviene de un conjunto de sensaciones. Al surgir, nosotros le prestamos atención. Para prestarle atención, surge la cognición y la pasamos a la mente, la pasamos al pensamiento. Y entonces se puede convertir en un sentimiento. Otra de las preguntas de los estudiantes de esta semana ha sido: ¿es lo mismo puede una emoción ser emoción y a la vez ser sentimiento? Es una excelente pregunta que me hizo una estudiante. Las emociones surgen como tal, pero en cuanto se unen con la cognición y con el pensamiento y se solidifican, sí se convierte en sentimientos. Un sentimiento es una emoción pensada, ¿verdad? Una emoción que se ha racionalizado. Entonces tenemos diferentes teorías de las emociones. Tenemos la teoría de la emoción a nivel de las respuestas del cuerpo, de la experiencia somática. Tenemos la teoría de las emociones desde la neurobiología de la emoción, observando qué áreas del cerebro, ¿verdad?, dan qué respuesta. Damasio, Davidson, muchos otros han trabajado. Y tenemos la teoría cognitiva comportamental, por ejemplo, observar cómo las emociones dan lugar a ciertos estilos de conducta. Todas ellas atañen a una taxonomía de la emoción, a una clasificación. Y podemos entonces clasificar las emociones en diferentes tipos. Y esto era de lo que quería hablar. Esto sí es solo la introducción. Entonces, empezamos. Tenemos emociones que son primarias o básicas. Estas emociones primarias o básicas, algunos autores dicen que son 6, otros dicen que son 7. No nos vamos a pelear, todos no se pelean si uno no quiere. Si la tomamos la teoría de las 6, serían la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo, la ira. Y si tomamos la teoría de las 7, a esto le añadiríamos la alegría. La felicidad no es lo mismo que la alegría. Entonces ahí tienen ustedes ya un dibujo de lo que son las emociones primarias. Una persona que no puede reconocer esas emociones, que tiene, por ejemplo, alextimia, la incapacidad de estar contento y de reconocer esas emociones, pues luego va a tener otras dificultades, ¿verdad? De ahí pasamos al grupo de las emociones secundarias, que son un grupo que sigue a las primeras. Cuando uno reconoce las primeras, pues va por las segundas. Y ahí incluimos emociones de respuesta, por ejemplo, el enfado, la venganza, todo lo que tiene que ver con situaciones, la culpa, la vergüenza. Hoy en mi clase de mediodía hablaré de la culpa. Todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones sociales le llamamos emociones secundarias. Las emociones también pueden ser catalogadas atendiendo a los que nos producen, ¿verdad?, en nuestras áreas límbicas. Y ahí tenemos que pueden, y de hecho se dice, emociones que nos producen positividad y emociones que nos producen negatividad. No es que las emociones sean buenas o malas, es lo que nos producen a nosotros. Entonces, dependiendo de cómo afectan al comportamiento, algunas personas las clasifican en malas o buenas. Por ejemplo, alguien dice, autores dicen que la ira es una emoción negativa, otros dicen que es una emoción positiva. Depende de lo que ustedes quieran. Y ahí ya van 4 clasificaciones, ¿verdad? Emociones primarias, emociones secundarias, emociones positivas, emociones negativas, atendiendo a esta taxonomía. Luego las emociones que son neutras, que no son ni positivas ni negativas, algunos lo llaman ambiguas, que son emociones que a veces ni siquiera nosotros tenemos conscientes.
De las 40.000, no todas las tenemos conscientes. Esas entrarían en ese grupo. Ese sería el quinto grupo de emociones. El sexto grupo son emociones que ya son como de marca de la casa, ya están estáticas dentro de nuestra personalidad. Como por ejemplo, si ustedes son artistas, si son creadores, si son ecólogos, que les gusta mucho la ecología, saben que los artistas trabajan con emociones y esas emociones son estáticas y referenciales. A veces en periodos de su obra o de su pintura trabajan con una emoción. Por ejemplo, Picasso, el periodo azul, la tristeza, ¿verdad? Entonces, ¿la tristeza es una emoción primaria? Sí, pero en el caso de la obra de Picasso, pues también era una emoción estática, una emoción que estaba muy relacionada con lo que él estaba trabajando. Después tenemos un séptimo grupo de emociones que son las que usamos solo en situaciones de relación social, como por ejemplo la admiración, el orgullo, la envidia, el aprecio, la gratitud. Son emociones que se ciñen a un contexto cultural y que si ustedes cambian de contexto, esas emociones les bambolean, ¿no? Como la canción y no saben qué hacer con ellas. Si ustedes de repente del Caribe se van a Japón, el sentimiento de agradecimiento es diferente. Por ejemplo, en Japón mirar a los ojos, eso es imposible. Para nosotros en una conversación que alguien no te mire a los ojos es que ni te fías, ¿verdad? Entonces, todas las emociones tienen que ver con un contexto de normas sociales. Y finalmente, el octavo grupo es como nosotros instrumentalizamos las emociones. Las emociones son funcionales y a veces nosotros, con el propósito de lograr algo, instrumentalizamos un fingimiento emocional. No digan ustedes que son falsos. Ya saben ustedes que hasta los insectos tienen emociones, las plantas también tienen emociones, lo descubrió el profesor italiano y cambian la piel, ¿verdad? Por ejemplo, los animales en el proceso de apareamiento. La sonrisa es una parte de la lectura de la emoción instrumental. Si uno se da una vuelta por Instagram y empieza a ver fotos, no se crean ustedes que las vidas de esas personas son lo que dicen sus fotos. Están instrumentalizando o forzando una intención de happiness o de lo que fuera, ¿verdad? Porque es una forma de agradar socialmente y es importante. Estos 8 estilos, esta taxonomía del mapa de las emociones, ¿es importante para la educación emocional? Sí. La mayor parte de nuestros problemas tienen que ver con nuestra educación emocional, con la ausencia o a veces con la prevalencia de unas áreas de las emociones más que las otras. ¿Cuál es mi recomendación? Lo primero es que ustedes se autoconozcan emocionalmente, sepan de qué pie cojean, si tienen adherencia a emociones que son más estáticas, si hay algunas que consideran negativas o positivas. Después que sepan regularse emocionalmente. Sabemos que la emoción regula la expresión de los genes junto con la memoria. Así que una persona que quiera abordar el fenómeno de la epigenética debe de trabajar en la regulación de la expresión de sus emociones. La emoción también nos habla de la motivación y sabemos que aprendemos desde la motivación. Así que podemos regular más y motivarnos más si nos conocemos. También es importante para nuestras relaciones sociales, porque si ustedes no reconocen las emociones del otro, pues van más perdidos que un caracol en un espejo, que no sabe cuál es el norte ni cuál es el sur, ¿verdad? En nuestras relaciones interpersonales también son importantes las emociones, desde la intimidad hasta las cuestiones más importantes como por ejemplo la salud mental. La salud mental tiene que ver con la neurobiología de la emoción y con los sentimientos. Y es que el gesto siempre se acompaña de la emoción, pero no siempre la persona es consciente de los gestos
y no siempre las personas expresan sus gestos. Una de las cosas que hemos visto en estas últimas décadas y es que con el uso del Botox y de tanta cirugía, la expresión del rostro ha cambiado, ¿verdad? Entonces vemos rostros que son más planos. Si ustedes se van a pueblos primitivos o se van a aldeas, ve que la gente tiene arrugas y tiene expresiones que los citadinos, los gente de la ciudad, ya han perdido. Y es que la emoción es desde luego un tema muy interesante. Se nota en que me he extendido, lo siento porque quizás hablé demasiado para variar, pero bueno, esta era nuestra introducción del programa. Loira, ¿qué nos cuentas esta mañana en tu foto? ¿Cómo están los santos? ¿Dónde estás? Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Aquí hablando de emociones, para variar, emocionándonos. Sí, de verdad que sí, un tema muy interesante, doctora, que nos trae el día de hoy y que está muy relacionado con lo que les quiero presentar. Qué Ya chula te... esta foto, ¿no? Sí, hermosa, hermosa la foto que nos indica pues que los niños tienen una relación muy interesante dentro de su cerebro que está muy relacionado a lo que usted estaba conversando en relación a las emociones. Sí. Hoy queremos presentar que ya tenemos abierto las inscripciones para nuestro diplomado en neuropedagogía del bienestar. Y este se fundamenta en la neuropsicología, neurociencias e inteligencia emocional, que es justamente el tema que trataba el día de hoy. Sí. Así que es bastante interesante, sobre todo para los docentes, para aquellos profesionales que tienen relación directa con el crecimiento de los niños y la formación de los niños, ya que la neuropsicología pues estudia lo que es el cerebro humano como un órgano social que es capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, esta disciplina es tanto biológica como social. Así Entonces, nuestro diplomado está fundamentado en la neuropsicología, la neurociencia y las inteligencias emocionales. Aquí los docentes o los profesionales que se inscriban van a tener una perspectiva renovada de lo que es la práctica profesional como docente o como profesional en relación a la atención con los niños. Y van a dignificar lo que es al estudiante como un protagonista fundamental del quehacer educacional. De verdad que los exhorto a que se inscriban. Está buenísimo esta formación y no se van a arrepentir, doctora, de verdad que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por tu recomendación. Qué gracia porque nosotros nunca sabemos, yo no sabía cuál era tu foto del día, ni tú cuál era el tema, y es gracioso ver cómo el alineamiento del inconsciente emerge, ¿verdad, Loira? Exacto, de eso mismo me acordaba cuando usted estaba conversando sobre las emociones tempranito en el programa, y yo, wow, cómo es la vida, ¿no? Y yo vengo con mi foto, solo le había mencionado que iba a hablar acerca del diplomado y no le había mencionado cuál era la foto. Sí, además esta foto me recuerda pues que muchos niños que a lo mejor están aprendiendo a leer y a escribir y tienen dificultades, las dificultades de lectoescritura y de aprendizaje, por supuesto hay que tomárselas con seriedad a nivel fisiológico y hacer una buena exploración, pero siempre tienen un fondo de somatización emocional. Así mismo es, doctora. Gracias por la foto. Recordarle también a las personas que si alguien tiene dificultades emocionales, pues puede llamar a nuestro servicio de atención psicológica, que ahí está Cata con todo el equipo ayudando a las personas. Gracias. Bien, nos vamos a hacer yoga, si nos lo permite el tiempo y la marea, porque vamos a cruzar el océano, cruzar hasta Colón y de Colón nos vamos hasta las Canarias. Tenemos ya aquí a Narayani en yoga, Loira. Creo que no ha entrado, doctora, pero ya vamos a iniciar la clase de hoy. Perfecto, pues ahí vamos. Vamos a ver qué emociones nos procura el yoga esta mañana. Estoy segura que ustedes ya tienen ahí
el mapa de las emociones. Hagan el ejercicio cuando hagan un ejercicio físico de observar las emociones en el cuerpo, de catalogarlas, ¿verdad? Ponerles atención a eso mismo. Venga, pues entramos con yoga, Loira. Siéntate en una postura cómoda con tu tronco erguido, como siempre, manteniendo los hombros relajados, los brazos también relajados sobre tus piernas. Suavemente los párpados cierran tus ojos. Acomoda bien esta postura. Observa por un instante mentalmente tu habitación, la sala donde estás, el espacio que ocupas dentro de esa sala. Visualiza tu figura, sentada si estás en el suelo, si estás en la silla. Y vete llevando tu atención a la respiración a través de ese roce que hace el aire en el interior de tus fosas nasales. El aire entra fresco, llega a tus pulmones y sale más cálido al exterior. Observa el ritmo de tu respiración. Observa la profundidad, hasta dónde notas que llega ese aire al inhalar y desde dónde notas que el aire sale al exhalar. Observa cómo poco a poco tu respiración se va tranquilizando. La próxima vez que inhales vas a elevar tus brazos por encima de la cabeza, estirándote bien como queriendo crecer hacia arriba. Y al exhalar vas a bajar los brazos por los lados. Al inhalar vas a elevar los brazos por los lados. Puedes acompañar si quieres de elevar la mirada. Y al exhalar baja los brazos por delante. Inhala, eleva brazos por delante. Exhala, baja los brazos por los lados. Inhala, eleva los brazos por los lados. Eleva la mirada. Exhala, baja los brazos por delante. Inhala, eleva por delante. Exhala por los lados. Inhala por los lados. Junta las palmas de tus manos, eleva la mirada. Nos vamos a quedar aquí un par de respiraciones. Y al exhalar vas a llevar tu mano derecha por fuera de la cadera derecha, buscando un pequeño gesto de inclinación lateral. Nos vamos a quedar aquí un par de respiraciones profundas, notando cómo se estira bien ese costado izquierdo. Exhalando profundo, recogiendo las costillas. Y al inhalar, vuelves de nuevo a la posición central. Eleva el brazo derecho, junta las palmas
más, eleva tu mirada. Respira un par de veces aquí. Y en tu próxima exhalación, la mano izquierda por fuera de la cadera izquierda, buscando ese gesto de inclinación hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, siendo el lado derecho ahora el que se estira. Con tu siguiente inhalación, vuelves de nuevo al centro, eleva brazo izquierdo, junta palmas de las manos, eleva la mirada. Y exhala, baja los dos brazos por los lados. Y relaja de nuevo las manos sobre tus muslos. Lleva las manos a la altura de las clavículas, por encima del pecho. Vacía aquí todo el aire. Y al inhalar vas a abrir los brazos en cruz, buscando un gesto de extensión de tu columna, proyectando el pecho hacia adelante. Y al exhalar vas a redondearte, dándote un súper abrazo, recogiéndote bien. Inhala, vuelve de nuevo a abrir. Aprovecha para la inhalación expansiva y al exhalar redondéate y abrázate. Aprovecha una exhalación profunda. Inhala, abre. Exhalando, cierra. Inhala, abre. Y al exhalar, cierra, abrázate más fuerte. Quédate aquí un instante relajando bien la cabeza hacia abajo. Se eleva el tronco, eleva la mirada al frente. Y suave, baja de nuevo las manos sobre los muslos. Vas a buscar un pequeño giro hacia tu pierna derecha, colocando la mano izquierda por delante, la derecha por fuera, y te vas a plegar hacia tu pierna derecha. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Exhalo hacia adelante, inhalo, elevo. Nos vamos a ir girando hacia el lado izquierdo, es la mano derecha la que va por delante ahora, la izquierda de lado, y al exhalar, pliégate hacia tu pierna izquierda, exhala. Inhala, eleva. Exhala, pliégate. Inhala, eleva. Exhala, pliégate. Y una más. Inhala, eleva. Exhala. Pliégate hacia tu pierna izquierda hasta donde puedas sin forzar. Vuelve de nuevo al centro. Descansa tus manos sobre los muslos. Relaja los hombros. Toma una inhalación profunda. Y nos vamos a ir tumbando boca abajo. Vamos a trabajar un poquito sobre las extensiones, así que nos vamos a tumbar boca abajo. Vamos a mantener las piernas juntas, un poquito activas, las nalgas también un poquito activas, y apoyamos los antebrazos en el suelo para elevar el pecho, de tal manera que los codos quedan justo debajo de los hombros y las manos justas delante de los codos. Con los dedos de las manos bien abiertas voy a evitar que el cuello se hunda en los hombros, buscando ese gesto de empujar el suelo, proyectar el pecho hacia adelante y la mirada al frente, en esta postura de la esfinge, donde de nuevo puedo llevar mi atención a la respiración, observando cómo el aire entra y sale, manteniendo siempre la actividad en el cuerpo, sobre todo en las piernas que estén juntas y en los glúteos que también estén activos. Exhala todo el aire y al inhalar vas a empujar con las manos el suelo
Para ir profundizando en la postura, estira un poquito los codos. Y al exhalar vuelves de nuevo a apoyar los codos en el suelo. Inhalando, empuja con las manos, estira codos, profundiza en la extensión, manteniendo glúteos bien firmes. Exhala, abajo, mantén glúteos firmes para proteger la zona lumbar. Inhala, de nuevo, eleva. Exhala, baja y una última vez, eleva. Vamos a sostener aquí un par de respiraciones, llevando los hombros bien hacia abajo y bien hacia atrás, empujando bien la esterilla o el suelo hacia abajo y hacia adelante. Y al exhalar, suave, vete apoyando los codos, vete apoyando el tronco en el suelo y haz una almohada con las manos para descansar la frente y relaja tus piernas. Deja que el talón derecho caiga hacia la derecha y el talón izquierdo hacia la izquierda. Vamos a llevar los brazos hacia atrás ahora, a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia abajo. Vamos a apoyar el mentón, la barbilla en el suelo. De nuevo volvemos a activar bien las piernas. Activamos bien glúteos, como si el pubis estuviera empujando el suelo. Y con la pierna derecha bien estirada la vamos a elevar completamente de la esterilla del suelo. Y al soltar el aire bajamos pierna derecha. Al inhalar vamos a elevar la pierna izquierda arriba. Y al exhalar bajamos la pierna izquierda. Inhala, eleva la derecha. Exhala, baja la derecha. Inhala, eleva la izquierda. Exhala, baja la izquierda. Activa bien las dos piernas juntas entre sí y vamos a elevar las dos piernas al mismo tiempo. Vamos a elevar también el tronco, camina con las manos hacia el final de la esterilla. Hombros bien hacia atrás. Un par de respiraciones aquí, postura un poquito intensa, que trabajamos toda la musculatura posterior y al soltar el aire bajamos. De nuevo, manos de almohada, frente en las manos y piernas relajadas. Vamos a colocar las manos a los lados del pecho con los brazos bien pegados al cuerpo. De nuevo piernas juntas, firmes. Elevo un poquito el pecho y paso directamente a los 4 apoyos. Vamos a traer la rodilla izquierda hacia adelante, apoyando la rodilla entre las manos, la espinilla y el empeine en el suelo y estiramos bien la pierna derecha hacia atrás. Coloco las manos cómodas, intento mantener el tronco erguido, intentando evitar caerme hacia la derecha, hacia la izquierda. Intento no caerme de lado. Trabajamos un poquito la extensión, pero con la apertura de la cadera, de la pierna izquierda en este caso. Un par de respiraciones profundas aquí. Notando la sensación en esa nalga izquierda, en esa cadera izquierda. Y suave nos plegamos hacia adelante, estiramos los brazos y descansamos en la postura un instante, la postura de Ardha Kapotasana o la media paloma. Vuelve con las manos hacia atrás, eleva el tronco, pasamos hacia los 4 apoyos para repetir con la otra pierna. Traemos la pierna derecha hacia adelante, la rodilla, separo un poco el pie hacia afuera, estiro bien la pierna de atrás hacia el suelo, recoloco las manos para buscar el gesto
de alargamiento. Hombros atrás, intento no caerme hacia la derecha, mantengo la pelvis apuntando hacia el frente. Un par de respiraciones más para plegarnos hacia de nuevo Ardha Kapotasana o la media paloma. Camina con tus manos hacia atrás, eleva el pecho, pasamos de nuevo a los 4 apoyos, elevamos el tronco, nos vamos a quedar sobre las rodillas y los empeines, vamos a colocar las manos en la cintura, juntando pulgares por detrás, intentando juntar los hombros y los codos. Para eso recojo un poquito la pelvis, como deshago esa curva lumbar, para proyectar ahora el pecho hacia arriba y hacia adelante. No voy a dejar que la cabeza colgue hacia atrás, sobre todo si tengo molestias en el cuello, me puedo quedar en esta primera fase, la postura que se conoce como Ustrasana o el camello. Postura de extensión. Intento respirar desde el ombligo hasta la garganta. De nuevo mantengo nalgas bien activas. Vuelvo a la vertical para sentarme en los talones. Separamos las rodillas un poquito más del ancho de las caderas y nos volvemos a plegar hacia adelante para compensar todas las posturas de extensión que hicimos. Puedo dejar los brazos estirados hacia adelante o apoyar una mano encima de la otra y la frente encima de las manos. Lo que más cómodo te resulte. Una respiración más. Aprovecha la exhalación para abandonarte un poquito más a esta postura, al descanso, en un trabajo también de apertura de caderas. Camina con las manos hacia atrás. Juntamos las rodillas y nos sentamos a un lado. Volvemos a sentarnos en un cruce sencillo y cómodo, manteniendo el tronco erguido, los hombros y los brazos relajados. Toma una inhalación profunda y una exhalación profunda si lo necesitas a través de la boca. Y deja que tu respiración recupere su ritmo natural. Vuelve a observar de nuevo esa entrada y salida del aire a través de tus fosas nasales. Lleva tus manos juntas al centro del pecho. Agradecemos y sonreímos a la práctica. Desearos que tengáis buen día. Om Shanti. Muchísimas gracias, Narayani, por esa hermosa práctica. Espero que hayan puesto atención a las emociones. Empieza la meditación, recta final del programa. Hagan el favor de colocarse en una posición tranquila, en una posición en la que puedan permanecer 15 minutos. Y vamos a extender esta respiración profunda, la misma que iniciaron con el yoga, permaneciendo sentados con la espalda recta e inspirando profundamente 3 veces. Y al inhalar y exhalar vamos a tomar una firme determinación.
Que pueda esta meditación ser de beneficio para el máximo de seres. Que pueda compartir la alegría y la expansión que esta práctica me procura con los demás. Llevamos la atención a la respiración y en esta mañana, en lugar de poner demasiado énfasis al sufrimiento y esa obsesión por el pesimismo, vamos a trazar camino de reconocer la realidad de las emociones más hermosas. Vamos a ver la belleza de las emociones tal y como son. Cerramos los ojos, reconociendo que el sufrimiento existe. Nos decimos internamente: reconozco que el sufrimiento existe, pero yo no soy el sufrimiento. Vamos a ampliar nuestra mirada más allá del sufrimiento, más allá de lo destructivo, más allá de la crueldad, y balanceando esta compleja realidad del COVID, dirigiendo nuestra mente hacia una felicidad más permanente, más duradera. Y siente cómo te sientes cuando, siendo realista, mantienes el altruismo en la práctica. Vamos a empezar a reconocer que existe la alegría en nuestro cuerpo, en muchos lugares, que existe la gratitud, existen las ganas de compartir, existe la amabilidad. Y siente cómo te sientes cuando la reconoces en tu cuerpo. Lleva la atención al corazón y empieza a irradiar alegría para todos los seres, amor para todos los seres, regocijo para todos los seres, gratitud, compartir profundo. Vamos a sentir como cuando prestamos atención a esta práctica de irradiar las emociones positivas, nuestro cuerpo cambia. Por ejemplo, se transforma en algo mucho más expansivo. Empieza a irradiar. Somos más empáticos hacia la alegría. Podemos sentir también las emociones en los demás. Siente, por ejemplo, cómo son tus seres queridos cuando están contentos, cómo son cuando tienen gozo, cómo son cuando tienen dicha. E intenta observarlas serenamente. Observa cómo la causa de tu alegría también es observar la alegría en los otros. La causa de tu felicidad es también sentir que los otros seres son felices.
La causa de tu dicha es compartir que los otros seres también tienen dicha. Y aquí viene que cuando prestamos atención a las emociones nobles, cuando focalizamos nuestra atención en la alegría, quizás nos asaltan sentimientos que vienen del pasado, como por ejemplo los celos, la envidia, la pena por nosotros mismos, la procrastinación. Y aunque uno está contento, le asalta esto, como si te asaltara una tormenta en mitad de la noche. Siente como la mente se va a la comparación, al mérito, al análisis, al yo merezco esto y no lo tengo. Si estás muy atento, podrás ver cómo esos sentimientos de desaliento, tristeza o culpa surgen. Lo más importante en estas situaciones es hacer que no te distraiga el asalto de esas emociones y es percibir que la envidia, tal y como aparece, desaparece. Y es sentir que es simplemente una distracción de la mente y que esto no nos puede alejar de nuestro objetivo principal. Y volver a él una vez tras otra, conscientes del sentimiento que surge, conscientes del pensamiento que llega. Y sin reproches, compartir esta dicha igualmente, sabiendo que nos asaltarán las memorias, las dudas, tantas veces como lo han hecho en el pasado. Aquí podemos observar la regulación de nuestras emociones. ¿Cuánto tiempo permanecemos en la envidia o en los celos antes de volver de nuevo a la dicha altruista? E igual que cualquier otra técnica de meditación, requiere disciplina y esfuerzo. Vamos a practicarlo momento a momento, desarrollando una motivación pura y profunda. Y si nos asalta más, de nuevo me pregunto, ¿yo por qué medito? ¿Qué es lo que me aporta esta práctica? ¿Puede haber alegría si nos surge el egoísmo? ¿Puede existir la dicha si nos surgen los celos? Siente qué sucede en ti cuando te criticas, cuando crees que no mereces la alegría, ni siquiera reconocerla. Siente qué pasa. Siente cómo se sucede el rapto del gozo, cómo las emociones negativas nos raptan, nos secuestran y hace que se desvanezca nuestra calma. En esta situación nos colocamos y nos decimos a nosotros mismos, el gozo siempre es el gozo, más allá de los distractores. La alegría siempre es la alegría. Siempre puedo volver a ella. En momento a momento nos regulamos
principal enemigo de la práctica son las emociones perturbadoras. Cualquier emoción que nos distraiga de la práctica es perturbadora. Por ejemplo, la envidia, los celos, la avaricia, la ignorancia, el egoísmo. Todas ellas van a surgir en la práctica. Y nosotros tenemos que mantener el timón en la respiración y preguntarnos una vez tras otra, ¿quién soy yo? Yo no soy mis emociones. ¿Quién soy yo? Yo no soy mis pensamientos. ¿Quién soy yo? Yo no soy mis sensaciones. ¿Quién soy yo? Yo no soy estos impulsos. ¿Quién soy yo? Yo no soy mis memorias. Y así, sin rechazar, simplemente ordenando, como aquel que se muda de casa y no lleva más que lo imprescindible, considera de nuevo regresar a la casa de la amada, que es la respiración. En la meditación, la respiración es nuestra amada o nuestro amado. Y la amada de nuevo te pregunta, ¿quién eres tú? Y la respiración responde, yo soy la práctica. No quemamos nuestras emociones, no quemamos nuestro cuerpo, no quemamos nuestros pensamientos, no quemamos nuestras sensaciones, quemamos nuestro ego en la práctica. Y al quemarlo, el amor brota del corazón. Y de nuevo te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Por qué medito? En la meditación no hay nada que le sirva al ego y lo que hacemos es abandonar todo aquello que el ego considera imprescindible. El cojín, la sala donde estás, este momento, este espacio, todo eso es accesorio. Lo importante es quién eres tú, con qué vienes a la práctica y suelta todo lo demás. Como quien sube una montaña y no puede subir con tanta carga. Llevamos a la meditación la felicidad y abandonamos todo aquello que no es necesario. Y así alcanzamos una suerte, un estado de dicha que nos inunda el corazón. El gozo entra en el corazón y es el corazón la casa del amado, la casa de la amada. Si de vez en cuando viene alguna emoción, la enviamos a donde tiene que estar, sin ser esclavos ni siervos de las mismas, sabiendo quién soy yo y haciendo exactamente lo que hay que hacer. Simplemente sentarse, respirar y estar en gozo.
En estos últimos instantes dedicamos la práctica, que pueda esta práctica ser de beneficio para el máximo de seres, que puedan los seres reconocer sus emociones y no estar presos de ellos, que puedan ser generosos y estar libres de toda perturbación, que todos los seres sean felices. Abrimos los ojos. Deseo firmemente que hayan tenido un espacio de gozo, de entrar en el gozo de la meditación, tanto como nosotros lo hemos hecho produciendo. Qué rico y qué recompensa tan buena es la práctica juntos. Que tengan un excelente día, buen día para América, buenas tardes para España, buena tarde a Barcelona. Nos vemos mañana si así lo desean, ya lo saben. Es muy fácil, entren en la casa del amado, ahí está la respiración. Hasta pronto, adiós.